El domingo el presidente está convocando a una marcha que ha dado mucho de qué hablar. El presidente es el primero que la publicita a diario en la mañanera y hay voces a favor y en contra, por supuesto, pero sin duda es una respuesta a lo que fue la marcha del pasado 12 de noviembre, en donde pues por primera vez vimos una marcha que le hizo frente al presidente. Es decir, o los que no están de acuerdo con el presidente, una marcha multitudinaria a lo largo del país. Y esto es como una respuesta, doctor, o cómo verlo después de todo lo que se ha generado. O ahora el presidente dice yo también puedo y está usando pues a todos sus aliados a nivel nacional. Sí, Bienvenido. efectivamente fue una respuesta porque pues, nadie se esperaba que iba a llegar tanta gente, los que hayan sido, cada quien hace sus cálculos de diferente manera, pero lo que sí queda claro es que fue más gente de la que los propios organizadores tampoco imaginaban. Yo creo que el propio presidente tampoco imaginaba que iba a llegar tanta gente. Empezó a descalificar la marcha desde antes, le dio involuntariamente publicidad. Doctor, ¿se puede acercar más el teléfono, por favor, a su Sí, boca? Porque se escucha un poco alejado. A ver, adelante. sí, ya se oye mejor. Sí, ya, más nítido, gracias. Bueno, pues decíamos entonces que efectivamente no se esperaba tanta gente en la marcha y obviamente pues López Obrador esas cosas las resiente como una afrenta personal, pues él es el que ha encabezado las marchas desde la oposición en muchas ocasiones, él es el que siente que tiene el apoyo de la gente, etcétera, pues no se quedó muy conforme ni a gusto con lo que pasó, porque además, bueno, era una marcha que tenía un objetivo específico, que era protestar, rechazar la reforma electoral en general, pero el hecho de que haya ido tanta gente sí le provocó como que pues, yo no me puedo quedar así, que hay la idea de que acá del otro lado de mis críticos, adversarios, etcétera, pues hay tanta gente y yo qué, ahora tengo que demostrar que tengo la capacidad de movilizar más gente, que tengo el apoyo de la mayoría de la gente, como él señala a partir de la encuesta, que lo pone en segundo lugar a nivel internacional, que lo pone en 70% prácticamente, es la cifra que él maneja siempre como el índice de popularidad. Entonces dice, no, la gran mayoría está conmigo. Claro, allá del otro lado pues también hay, se calcula que 20 millones de los 130 que somos los mexicanos. Entonces un acto para reivindicar su imagen y para mandar el mensaje a los suyos, desde luego, de que sí tiene el apoyo de la mayoría todavía, ¿no? Es un acto para reivindicar su imagen, es decir, entonces el presidente sí sintió o sí le movieron el piso, doctor. Esos son lo que se ve desde allá. Sería es una especie de punto de quiebre, entonces, de lo que es la aprobación del presidente, no sé, en la pasada marcha, y por eso el presidente está haciendo esto, un punto de quiebre, es decir, de en donde ya se cambia la conversación y el presidente no la domina. Sí, porque desde luego que parte de sus prioridades ha sido justamente esa, ¿no? Mantener una imagen de apoyo, una imagen de popularidad, una imagen histórica incluso, ¿no? Él aspira a pasar la historia como los grandes héroes. Por eso le denominó a su proyecto Cuarta Transformación, nada menos. O sea, mi gobierno está al nivel de los tres éticas nacionales de la historia de México. Y ahí voy a estar yo también. Entonces, sí le importa mucho. Es decir, por eso le mete todo el acelerador en esta marcha y pues, la gente, los gobernadores, la gente que son sus colaboradores, etcétera, saben de la importancia que le da López Obrador a su propia imagen y harán todo lo posible, están haciendo todo lo posible para enviar un respectivo contingente que él pueda reconocer. Ah, mira, estos nos los mandó tal gobernador, estos vienen de tal otro estado, tal secretaría, pues lo voy a tomar en cuenta porque sí se ve que están haciendo un esfuerzo para apoyarle. Entonces, claro que están dedicados esta semana a organizarle el mayor número posible de gente que pueda ir ahí a esta marcha, que yo no tengo duda, pues, nadie tiene duda. Sin duda, López Obrador tiene muchos seguidores, muchos fieles, sin duda. Pero además, bueno, pues teniendo los recursos del Estado, la capacidad de convocatoria, los programas clientelares, pues claro que va a haber muchísima gente, no tengo la menor duda.
seguramente muchos más de los que fueron espontáneamente el 13 de noviembre, ¿no? Con una convocatoria de algunos organismos cívicos. Y bueno, pues llegó mucha gente, lo que refleja que efectivamente hay mucha gente interesada en preservar pues la autonomía del INE, ¿no? Que es básicamente lo que estaba en riesgo, o está en riesgo, pero creo que esa reforma constitucional, por lo menos la constitucional, creo que no va a pasar. Pero bueno, sí, el caso es que mucha gente sí tomó nota del riesgo de que el INE perdiera su autonomía y salió a protestar. ¿Qué seguiría después de aquí, doctor? Porque ya se presentó la propuesta de reforma electoral, que no va a ser constitucional. ¿Qué sigue después de aquí? ¿En qué punto nos encontramos después de la marcha? Porque la marcha, vamos a ver la convocatoria, pues claro, va a ser una convocatoria multitudinaria. El presidente está usando todo su aparato, ni modo que no, y más a la gente que ayuda, pues obvio que el presidente tiene respaldo, pero tampoco tiene ya esa mayoría absoluta y gran mayoría. Está muy claro lo que ocurrió también en la marcha anterior. ¿Qué debería de seguir después de aquí y en medio de lo que presenta el presidente? Bueno, en materia electoral, pues ella dijo que va a seguirle por la reforma secundaria, ahí sí tiene la mayoría, pero Ricardo Monreal advirtió que no podían hacerse cambios que fueran anticonstitucionales. Esa era la idea original, así lo dijo López Obrador. Voy a cambiar la fórmula de los consejeros, la fórmula de los diputados en la ley secundaria, y no se puede porque eso se tiene que cambiar la Constitución. Así lo dijo Monreal, y entonces ya López Obrador dijo, bueno, vamos a ir en lo que sí se puede cambiar. Cuestiones de presupuesto, en fin, ya él ha señalado algunos de los que sí se pueden cambiar. Se va a ir por ahí, por supuesto. No creo que eso en sí mismo afecte la autonomía, porque al no cambiarse la fórmula de los consejeros, pero no, se va a ir también con lo que puede, con lo que tiene, para que, aún con la ley vigente, tratará de controlar o de introducir a los 4 consejeros que cambian el año que viene en marzo, 4 consejeros, pero en particular el presidente del INE. Ahí también, aún con la ley vigente, tiene elementos para tratar de incidir a través del comité técnico que se forma de 7 personas, de los cuales Morena puede incidir en 4 o 5 de esas 7 personas del comité técnico, y a través de ahí pues, van a tratar de meter el mayor número posible de los 20 candidatos o precandidatos, para que de ahí surja pues, quien quede como presidente y quien quede como consejeros. Es decir, aún así estaría esa parte de incidencia. ¿Se va a aprobar? ¿Tiene alcances? Es decir, ¿hasta dónde alcanzaría si se aprueba esta ley? Sí, la ley secundaria yo creo que sí se va a aprobar en la mayoría, siempre y cuando no intenten llevar a cabo un articulado que contradiga la Constitución. Pero esa ley no toca la fórmula de los consejeros. Entonces ahora con la fórmula actual. Sí, esa ley no contempla, es que se cortó un poco, no contempla la elección. No, porque ahí eso sí tendría que cambiarse la Constitución. Y eso ya quedó claro, ya lo dijo el propio presidente, que eso no lo van a hacer en la ley secundaria, no se puede. Pero con la ley vigente van a tratar de todas maneras de controlar, y creo que tienen elementos para hacerlo, a lo mejor les sale bien, de controlar por lo menos a 3 de los 4 consejeros nuevos, pero sobre todo, por supuesto, la presidencia del INE. Con el nuevo proyecto de ley, modificándose con con el vigente. Con el vigente. Con el actual. La fórmula actual le permite también, eventualmente, tener una ventaja en la designación de los consejeros. Entonces podría eventualmente poner al presidente y algunos de los propios consejeros que se tienen que renovar. Con eso sin cambiar la ley, con la actual fórmula. Conclusión, doctor. A ver qué... Bueno, pues que él seguirá intentando algo que es fundamental para él. La ley electoral está muy molesto también, porque obviamente la marcha parece haber incidido en que la oposición dijera no vamos con esa reforma. El PRI, incluso que ya cuyo comportamiento estaba en duda, pues parece que ya se definió, bueno, así lo ha dicho, pero ya se le hizo llegar al presidente, es decir, no vamos con la reforma constitucional, y la marcha incidió en ello. Eso evidentemente le molestó mucho al presidente, y pues su prioridad es garantizar que Morena gane en el 24.
Él no podría soportar, me imagino, que pierda Morena en el 24, pues se le cae todo su proyecto de vida, su imagen, sus aspiraciones históricas. Entonces él va a hacer lo que pueda, dentro o fuera de la ley, lo que pueda, con el uso del Estado, para garantizar que no pierda su partido, que gana en el 2024. No sé si lo va a poder lograr, pero esa es la determinación, y sí tiene muchos elementos con los cuales lograr ese resultado, pero precisamente por eso quiere tener un cierto control sobre el niño, porque controlando el niño, la presidencia, pues ya va a tener muchos elementos de su lado para poder garantizar el triunfo de su partido. Sin duda. Pues estamos en contacto, doctor, como siempre, y sí, vamos a ver lo que desemboca la marcha y lo seguiremos consultando. Gracias. Buenos días. Ok, hasta luego, que nos vaya bien. Es decir, digo, nada, ¿no? En este país, ¿no? Cuando me llama la atención siempre, y la historia está repleta así, los que pugnaban democracia o sufragio efectivo no reelección, a la hora de gobernar, pues quieren extender sus periodos, como gobernadores también en los estados, es decir, siempre quieren dejar a su heredero. ¿A poco no? Volvemos. Gracias por estarnos acompañando. Ahora vamos con otra visión diferente a lo que significa la marcha del domingo. Y qué gusto recibir al periodista y productor Epigmenio Ibarra. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Mucho sin hablar contigo. Bienvenido a Proyecto Puente. En efecto, Luis Alberto, hace tiempo que no nos escuchábamos. Muchas gracias por la invitación Pues y por permitirme estar en contacto con tu auditorio. Te la llevas muy ocupado, pues nosotros siempre te andamos procurando ahí para tener otra visión, pero bueno, vamos a aprovecharte. a ver, Epigmenio, ¿cuál sería el significado que tú le das a la marcha del domingo? Porque el otro sector, que tú sabes muy bien que como es esto, el debate y cómo está el país, dice, por ejemplo, ahorita Crespo, es una marcha para reivindicar al presidente, es un punto de quiebre también por lo que ocurrió de la marcha del pasado 13 de noviembre, en donde salieron los que no están a favor de su administración. ¿Qué significa esta marcha para ti? Me permitiría corregirte. Más que el otro sector, es lo que dice la minoría. Porque hay una minoría muy rabiosa, muy activa, que logró un éxito relativo. Y te explico por qué. Porque logró su mayor convocatoria, pero se quedó vacía de contenido, y de liderazgo sobre todo. Digamos que era ese el escenario para hacer sentir un liderazgo claro, poderoso y contundente, cosa que no sucedió. Marcharon los de antes y un señor empresario ahí, y a defender y esgrimiendo como pretexto la defensa de un instituto que han manoseado como se les ha dado la gana, cuando en realidad lo que pasó es que expresaron, y eso no lo digo yo, lo dicen ellos, y todos los videos dan cuenta de eso, el odio que sienten por López Obrador, odio que hoy se traduce en una serie de epítetos y calificativos racistas y clasistas, a quienes vamos a acudir a la marcha. ¿Quiénes vamos a la marcha? Los que votamos por López Obrador. ¿Por qué vamos a la marcha? Porque estábamos convocados a ir al Zócalo. Porque López Obrador les ofreció el Zócalo. Porque dijeron no al Zócalo, se fueron al Monumento a la Revolución. Y dijeron que eran centenares de miles. Yo creo que es bueno que la nación vea lo que significan centenares de miles en las calles. Yo he participado en muchas marchas. A veces hemos sido un puñado, otras veces decenas de miles, y llegamos hasta 1 millón. Para que sean más de 500,000 personas, la marcha debe empezar más o menos en el Museo de Antropología. A los que no conocen la Ciudad de México, esto está 6 kilómetros antes del Ángel, que está a 5 kilómetros del Zócalo. Es decir, debes llenar de forma 11 kilómetros. La marcha tiene que tener unos 11 kilómetros de largo.
Entonces, se mintió mucho, se mintió diciendo que era en defensa de una democracia amenazada. Nadie amenaza la democracia. Se habla de una reforma constitucional debatida en el Congreso con argumentos. Se habla de tiranía y se manifestaron libremente y escriben y dicen lo que les viene en gana, como nunca lo habían hecho, porque antes callaban, o peor aún, cantaban alabanzas a gobernantes que eran criminales. Entonces nosotros vamos a salir a marchar, a refrendar lo que ha pasado una y otra vez en las urnas desde el 2018, que estamos por la transformación de México y que estamos por López Obrador. Lo vamos a hacer ahora, porque la coyuntura impone la necesidad de que el movimiento que llevó a López Obrador se exprese en las calles. No tiene estrictamente nada que ver ni es una respuesta a la marcha. Se cambia, eso sí, la línea de concentrarse en el Zócalo por desplegarse en Reforma. Y eso es importante para que la gente vea que esta tesis de que el país está dividido en dos no se ajusta a la realidad. El país no está dividido en dos. El país está trabajando, mostrando un apoyo mayoritario a la transformación. ¿Y por qué? Porque no se podía más, porque esto no era Suiza, Luis Alberto. No, pues no. Pero tampoco seguimos siendo Suiza, Epigmenio, ¿no? No, nadie dice que esto es Suiza, pero esto no era Suiza. Esa democracia de la que habla no existía, era una simulación. Era una simulación. Acabamos con uno de los regímenes más perversos, autoritarios, corruptos, represivos y longevos de la historia moderna. Eso se nos olvida. Y te quedas corto, yo creo, Epigmenio. Pero a ver, simulación, yo nomás ahí siempre digo, pero Morena ganó y todos lo celebramos, créeme. Es decir, a ver, ganó con casi 20 puntos, Epigmenio. Es decir, y el INE respetó el triunfo como lo hizo en el 2000, fue un parteaguas, tú lo sabes, es decir, tú no le quedaba más remedio. Por eso, bueno, no le queda más remedio. No le quedaba más remedio. Aunque no hubiera querido, la distancia era por eso. Es decir, no fue apabullante, pues, vaya. Y el debate es, ¿por qué desmantelar también o por qué intervenir algo que pues no estuvo contra Morena? ¿O tú crees que el INE estuvo jugando contra López Obrador en el 2018? Yo no lo Pero vi fíjate así. cómo lo mismo que tú estás diciendo. ¿Por qué intervenir algo que no estuvo contra Morena? Porque no se actúa por el interés de Morena, porque se actúa por el interés del país. Debemos intervenir una institución que gasta mucho dinero, que tiene un protagonismo que es indebido en un árbitro electoral. Una institución que en el 2012 cerró los ojos frente al descomunal gasto de campaña de Peña Nieto. Y debemos de intervenir una institución nacida pues al calor del salinato, que es sí conquista de los zapatistas, porque la ciudadanización de las elecciones es resultado de la insurrección zapatista y es resultado de la participación del PRD en aquel entonces, del Movimiento Popular. Y desde entonces ha sufrido modificaciones, lo han tocado. ¿Por qué no lo volvemos a ajustar a la realidad? ¿Por qué no juzgamos lo que hizo Lorenzo Córdoba frente a las dos consultas? ¿Cómo las saboteó? Derechos consagrados en la Constitución. ¿Por qué no reformamos, ajustamos, creamos un instituto más acorde con la nueva realidad democrática? No para favorecer a un partido o para favorecer a otro. ¿Y por qué no lo hacemos en una discusión parlamentaria? Nadie está diciendo se desaparece el INE. Primero, esa es la primera medida.
se desmantela el INE, esa es otra. Estamos diciendo, y así dice la iniciativa, revisemos, ajustemos, hagamos lo mejor para tener una democracia más transparente. Y la población mayoritariamente, y las encuestas del INE lo demuestran, quiere eso. ¿Por qué se ganó en el 2018? Y además, ¿cómo se ganó el 2018? Se partió de un principio, tiene que ser knockout, porque si es decisión, se pierde. Porque es un órgano partidario, porque es la clase política y los partidos los que definen quiénes son los consejeros. Entonces lo del INE pues es una discusión democrática que se lleva a cabo en el Congreso. Eso sí. ¿No es una especie también dicen, por ejemplo, Epigmenio, de reivindicar su imagen, porque fue una especie de punto de quiebre lo que ocurrió el 13 de noviembre? ¿No es una especie también de reivindicar la imagen de López Obrador, por ejemplo? Fíjate que yo no coincido contigo en que hubo un punto de quiebre. Esas son aspiraciones, son ilusiones ópticas de la derecha. ¿Tú crees que en realidad hay que reivindicar la imagen del presidente más votado en la historia de México, que mantiene 60, 65, 70% de aprobación en el cuarto año de gobierno? ¿Tú crees que es necesario reivindicar? ¿Tú crees que le quitaron una pluma a nuestro gallo, como dijo Benito Juárez? Esa marcha ya se diluyó. Esa marcha no cambió el rumbo del país. Vaya, no cambió ni siquiera el rumbo de la derecha, que no tiene rumbo. Esa marcha ya fue. Y el mundo político, la lucha política implica no una marcha 50, 20, a nosotros nos costó años de recorrer las calles. Estos salieron una vez y están felices y creen que cambiaron el mundo. No. Esta marcha, hay que considerar una cosa, es el cuarto año de gobierno. El año que entra, empieza ya la selección de las candidaturas presidenciales y todo. Este gobierno descansa en un movimiento. Este gobierno había citado al Zócalo. Este gobierno dice, marchemos, porque es la última oportunidad, lo dijo López Obrador. Va a ser la última marcha en la que yo voy a participar. Porque, bueno, probablemente a lo mejor hubiera algo. Y la fecha es propicia, porque él ofreció desde que tomó posesión rendir informes en el Zócalo. Y así lo hizo hasta que vino la pandemia. Bien. Este gobierno descansa en el contacto con la gente, es un gobierno con la gente. ¿Cuál sería tu conclusión, Epigmenio, entonces, para el domingo? Que el presidente se mezcle con la gente y la gente con el presidente, y que demostremos los que estamos por la transformación, los que votamos por López Obrador, que seguimos firmes en la decisión que hemos demostrado en cada elección. Hoy Sonora la gobierna Alfonso Durazo. ¿Por qué? Por la transformación. Porque queremos un México distinto y por eso vamos a marchar, y porque lo estamos logrando, porque ganamos en el 2018 y vamos a cuidar, a defender, a acariciar esa victoria, que no es de unos pocos, es de millones, es de los más necesitados. Entonces, a marchar pues. México no está escindido, ni hubo un punto de quiebre. El punto de quiebre real fue hace 4 años, el 1 de diciembre del 2018. Quebramos, acabamos, rompimos con un régimen, y eso vamos a celebrar. Pues te agradezco mucho y de veras te vamos a seguir ahí como siempre consultando, o para tener siempre el punto de vista muy válido de todas las voces, pero como eres muy solicitado, por eso te vamos a seguir ahí insistiendo a ver a qué acordamos para que estés más por acá, mi estimado. Te mando un fuerte abrazo como siempre. Un fuerte abrazo, y yo con mucho gusto las veces que me invites, yo ahí estaré. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Epigmenio.
Epigmenio Ibarra, reitero, los dos contrastes, es decir, lo que presentamos con José Antonio Crespo y la visión de Epigmenio Ibarra. Y sí lo insistimos mucho para hablar con él, pero resulta que pues Epigmenio entre los tiempos nacionales, pero estamos preparando un espacio, un diálogo nacional que lo vamos a presentar en Proyecto Puente.